Pues Julio, es año nuevo, 2024, y las cámaras empresariales están así como que dando comentarios por el tema del salario mínimo. Por ejemplo, Julio, Canirac dice, pues se van a subir los platillos en los restaurantes. Te Ujú. vas a sentar, tu platillo va a estar más caro. ¿Que por qué? Porque necesitamos pagarle más el tema de seguro social a nuestros trabajadores. Y en alguna situación, alguna circunstancia, el que tiene que pagar este aumento es el mismo consumidor. ¿Qué dice Canaco? Bueno, pues se nos van a ir, no tenemos la manera de pagarle a los trabajadores, posiblemente las empresas no, bueno, va a haber algo de despidos. ¿Qué dice Canacintra? Que el aumento del salario mínimo, por ejemplo, pues no se va a ver reflejado porque van a aumentar los productos. Julio Silvas, ¿cómo ves el aumento del salario mínimo? Bueno, hay que reconocer que en México traíamos em, una deuda Ujú. desde el punto de vista en cuanto a la capacidad de compra del mexicano, ciertamente, ¿no? Sí. Los incrementos al salario mínimo que se daban antes siempre fueron condicionados a dos factores. En principio, recordarás, José, aunque estás muy joven, Ujú. que todo estaba indexado todos los temas de impuestos o pago de multas al salario mínimo, hasta que se desvinculó. Pero otra de las razones que se daban es que el salario mínimo generaba un efecto inflacionario. Ujú. Lo que se demostró a raíz del 2018, que fue cuando empezaron los incrementos al salario mínimo progresivos, y que hoy a principios de año ya arrancamos con un 20% incremento, y que se nos fue de 207.44 a 248.93 pesos, pues lo que se demostró es que no tuvo el efecto inflacionario que se pensaba, y que por el contrario le permitió, al menos a las familias de México, mejorar su posición de ingreso. Claro está, uno de los grandes desafíos, y aquí lo hemos abordado, José, es el tema de por qué en nuestro país hay mexicanos que tienen privilegios, en el sentido, por ejemplo, si son trabajadores Ujú. y laboran dentro de una empresa, porque hay mexicanos que no pagan impuestos como, por ejemplo, ISPT, que es el impuesto sobre renta en el trabajo, Sí. carga social y otros inherentes a la actividad laboral, o bien porque hay empresas que no pagan la seguridad social de sus trabajadores. Ese sería una primera reflexión. La segunda, porque en nuestro país todavía no podemos garantizar entonces a todos los mexicanos, a partir de sus trabajos, el acceso a la salud, a la vivienda. Creo que este es un tema que da para trabajar en equipo con las Ujú. autoridades, desde luego. Pero por otro lado diría, José, sí, sí, nos va a pegar, nos está pegando. Estamos hablando pues no solamente de un incremento del 20%, se habla, yo para ponerle en pesos y centavos a las personas, pues el sueldo, quienes tenían un pago de un salario mínimo en Sinaloa el año pasado fue de 6,223 pesos con 20 centavos, ahora se fue a 7,467.90 centavos, todavía tomando en cuenta las tablas de la UMA, Ujú. pero con este aumento en el pago mensual, también se le fue al mexicano un subsidio que daba el gobierno federal en un pago de un impuesto que hace el mexicano. Y este subsidio era hasta 7,382.34 pesos. Se le daba un subsidio de 217.61. A partir de este mes, ya los que ganan un salario mínimo ya no van a tener derecho a este subsidio de 217 pesos con 61 centavos, lo cual significa que ese trabajador también va a pagar más impuestos. Claro. Entonces, esto no solo incrementa
la carga impositiva al trabajador que tiene un empleo formal, sino también la carga impositiva a la empresa que tiene, por ende, a sus trabajadores asegurados. La carga social, por ejemplo, por poner el ejemplo, José, el año pasado fue en un salario mínimo de 1,663 pesos con 20 centavos, ahora se fue a 1,934.93, pero un trabajador de carga social, aquí me refiero a lo que se paga por cuota al IMSS, de 154.95, el trabajador ahora va a estar pagando 186.95, pero el punto aquí es que de ISPT, que Impuesto sobre Renta en el Trabajo, ISR. Exactamente, un trabajador ahora va a pagar 495.86 pesos mensuales. ¿Y cuánto pagaba antes? Antes se estaba pagando 364.67. Ahí se le da. Exacto. Ahí se va a ir. Entonces, estos incrementos, quiero que sepa la audiencia, José, Ajá. los contribuyentes más cumplidos son los trabajadores que tienen un empleo formal. Uh-huh. Es decir, que pagan seguros, que les pagan o los tienen asegurados ante el IMSS. Esos son los más cumplidos. En segundo lugar, las empresas que tienen a sus trabajadores asegurados. ¿Por qué? Porque pagan más impuestos. Una empresa, además de la carga social, le paga al trabajador 5% para que tenga derecho al Infonavit. Use o no el crédito, cada que el empresario paga, también aporta el 5% del salario al Infonavit. Uses o no uses el crédito. Cuando el trabajador utiliza el crédito, el trabajador empieza a pagar la parte proporcional de su crédito. Entonces, creo que este es un tema de garantizar a los ciudadanos, todos, el derecho a la vivienda, a la salud. Y esto no se puede si nuestro país sigue creciendo la informalidad laboral, la informalidad en general, que está actualmente a más del 54%. Creo que son de los desafíos que tiene México. Además, para el empresario, todavía siguen algunos desafíos, José. Se debate en la Cámara Alta la posibilidad de reducir las jornadas laborales sobre pretexto de que aquí trabajamos mucho más que en otros países y que esto, como un beneficio, traería una reducción de la productividad, aumentaría la productividad. Sí. Y hemos demostrado nosotros que nuestro país, al menos en Sinaloa, en una década entera, del 2010 al 2020, la productividad laboral de las empresas no ha mejorado y por el contrario ha sido ascendente en tasa negativa desde las empresas más grandes hasta las pequeñas empresas. Los únicos que mejoraron su productividad de negativo a positivo fueron los micronegocios. Y esto en mucho obedece, José. El micronegocio está el dueño y la familia. Y no más. Y no más. O bien tiene alguien trabajando ahí, pero pues como dicen luego, a ojo del amo engorda el caballo, y está la gente más metida a sacar adelante la chamba. Entonces creo que aquí hay un gran desafío. Tenemos que trabajar como gobierno, como sociedad, como empresarios, en mejorar la productividad de las empresas. Yo creo que este es el gran desafío. En términos de capacitación, José, tanto el gobierno estatal como los diferentes organismos gremiales se fueron por dos temas: los temas técnicos y los temas que tienen que ver con el desarrollo humano de la persona. Y los temas productivos, los temas que nos permitan sacar adelante a las empresas con más productividad, creo que quedaron en un pendiente y tenemos que retomarlos en este 2024 como un propósito común, porque aquí al final de cuentas se trata de que todos hagamos equipo con las autoridades del municipio y del estado, de la federación, y claro, sí van a subir
de precio los productos y los servicios, pero también los pagos que hacemos, por ejemplo, del predial. Sí. Van a subir de precio los pagos que hacemos de los refrendos vehiculares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a subir de precio. ¿Qué tenemos que hacer? Cada año sube de precio. ¿Quién termina pagando los aumentos? Pues el consumidor, ¿verdad? Y al final lo que tenemos que hacer, creo, José, es elevar la productividad laboral de las empresas, mejorar las condiciones en las cuales se están desarrollando los trabajadores, pero también promover el crecimiento de la informalidad a la formalidad, que las empresas sean más formales, que los trabajadores tengan seguridad social. Muchos trabajadores, debo decirles, no quieren que los aseguren, porque no quieren pagar, o no quieren que se les descuente impuestos, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando en una cultura del cumplimiento. Yo creo que esto lo podemos hacer sobradamente en equipo con nuestro gobernador Rubén Rocha, en este caso por hablar de Sinaloa, pero también en equipo todas las diferentes organizaciones gremiales para poder impulsar esta cultura del cumplimiento, sin pelearnos, porque no debemos, además, con quien está de momento en una actividad informal, al contrario, invitándolo a formalizarse, ayudándolo, orientándolo, si es que es por desconocimiento, que debe que no lo hace, ¿no? Pero también fomentando la competencia. Yo creo que eso es lo que nos hace mejorar. En el caso particular, sí enfrentamos un escenario más difícil, sobre todo para los negocios más chicos, pero no imposible de superar. Lo que ha demostrado el empresario sinaloense es su gran compromiso con sus trabajadores, y lo demostró en pandemia, ¿verdad? Que debo destacar y reconocerles, José, que por lo menos 43,000 empresas no despidieron personal, sino por el contrario, incrementaron los puestos de trabajo, y estas 43,000 empresas pudieron mantener con seguro social a 630,000 trabajadores en pandemia, a pesar de que muchas de estas empresas estaban cerradas porque no eran prioritarias. ¿Y cómo lo hicieron? Pues tuvieron que sacar de donde se pudo dinero, pero lo más importante era preservar la salud, el bienestar de un trabajador. Y esto, sin la formalidad laboral, no habría sido posible, José. Ningún gobierno en el mundo está preparado para atender en las instituciones públicas a todo un país de personas que tienen trabajo, pero que no tienen seguro. Yo creo que ese es el gran mensaje que tenemos que mandar ahora, para el 2024, a quienes son gobierno, a quienes están en el poder legislativo, pero sobre todo a ese centenar de personas, hombres y mujeres, que quieren ser electos. Así es. Hay que trabajar por el bien de México, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo de manera razonable, sensata y pensando no en las siguientes elecciones, sino en el progreso de nuestra nación. Muy bien. Pues Julio, es un gusto escucharte como todos los jueves. Es un gusto, José, a las órdenes, y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, nos ven, y nos vemos el próximo jueves de julio. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Julio.